Compromiso público. Más información en www.uach.cl. Juntas y juntos hacemos más universidad. Queremos invitarte a conocer los resultados del proceso de autoevaluación para la acreditación institucional en un ciclo de presentaciones en las plataformas de Radio UACH. Paso corriendo, saltando los charcos de calle Picarte. Cada jueves a las 12 del día y lunes a las 10 de la mañana. Sentirse feliz por estar en la teja fundada. Las comisiones de autoevaluación, de investigación, de desarrollo y creación artística, de docencia de posgrado, de docencia de pregrado, de gestión institucional y de vinculación con el medio darán a conocer a la comunidad universitaria las principales conclusiones de sus diagnósticos en cada área. Fundando ciudades, construyendo puentes. Te invitamos a estar atento y seguir estas presentaciones públicas. Cada jueves a las 12 del día y lunes a las 10 de la mañana en Radio Universidad Austral de Chile. Participa. Juntas y juntos hacemos más universidad. Recuerdo cuando yo tenía 20 años. Prende la radio. Prende la Watch. Síganos en redes sociales como Radio UACH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UACH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouach.cl. En Radio Universidad Austral de Chile presentamos República de los Ríos. Parece que en la radio. Ahí sí, ahí ya estamos sonando. Hola. En la radio. ¿Cómo están? Estamos en República de los Ríos en esta versión de consejeros académicos, en este caso los consejeros estudiantiles, ante el Consejo Académico, que es la máxima instancia de definición de política académica de la universidad, y que contemplan la participación de los estudiantes ya, de hecho, desde hace más de una década. Y en esa trayectoria, que por supuesto le ha tocado presenciar y participar del debate universitario, digamos que este es un momento bien especial, o sea, es marcante también. Estamos a puertas a una elección de rectoría que se va a verificar en un mes más, un poco más, y que va a tener a los estudiantes probablemente como esos protagonistas que, sin ser estelares en términos de tener derecho a voto, sí son relevantes en función de que son el objeto concreto de la función esencial de la docencia. Y aquí están los representantes ante el Consejo Académico de los estudiantes de pregrado y de los estudiantes de postgrado. Así es que saludarles primero a Vidioska Letkus y a Jorge Ollarse. Vidioska, ¿cómo estás? En mayo. Vidioska, no te escucho. Sí, está, no se me pega un poco el equipo. ahí sí te escucho. ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí siguiendo de semana intensa en semana intensa, viendo cómo van nuestras propias elecciones también. Ahí un poco preocupado. Te vamos a pedir que nos cuentes un poco de ello y también vamos a saludar, por supuesto, a Jorge. Jorge Ollarse, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un saludo a todos. También estamos hoy con hartas actividades. Tenemos la inauguración del año académico de posgrado, así que después de esto ya estamos en lo otro, pero también podemos ir a las dos cosas los que nos están escuchando. Vamos a tener una actividad bien bonita por Spatial Chat. Sí, de hecho está en curso ya por redes sociales, entiendo, de la propia radio. Están transmitiendo una inducción o una bienvenida, o sea, hay varias acepciones. Pero para estar allí los estudiantes de posgrado con la dirección de posgrado, además de la universidad, vamos a lo nuestro. Vidioska, si quieres
podríamos comenzar por el tema de cómo están ustedes trabajando en el tema de las elecciones. ¿Cómo va eso? Bueno, vamos lento pero seguro dentro de todo. Había que configurar un tricel general porque nuestra orgánica estudiantil de sede decidió por segundo año consecutivo tener una mesa que se origina en las facultades. Uh-huh. Es decir, se van a elegir 10 integrantes, uno por cada facultad, y luego cuando ellos se reúnan, ojalá los 10, pero si no el total de los que se logre elegir, conformarán su equipo de trabajo y designarán entre ellos quién será el presidente, el secretario de finanzas y sucesivamente todos los cargos de representación y administración de esa mesa. El cargo de consejería, por el contrario, es un cargo independiente y ese también se está postulando de manera paralela, así que ahí estamos. Hoy día tenemos sesión de consejo académico, así que ahí esperamos que Tricel nos dé una pequeña cuenta de cómo está yendo esto, si hubo postulantes o no, porque sí, el proceso como es por facultad es un poco más lento, hay que conformar los triceles locales primero. Y de ahí se empiezan las candidaturas y las campañas a nuestra mesa ejecutiva interina. En cambio, el llamado a la consejería académica ya está. Así que ahí esperamos tener noticias, ver si ya hay candidaturas o no. Y ahí se puede postular cualquier estudiante, no tiene que presentar una lista o algo así, nada. No. Acá, por ejemplo, podrían presentar listas, pero son listas súper pequeñitas, que sería el titular y el subrogante. Caso de que el estudiante titular por alguna razón tenga que salir, va acompañado y electo inmediatamente de su subrogante. Porque además hay consejeros por facultad, ¿no? Sí, hay, pero los consejeros por facultad cumplen otro rol y ellos están vinculados a la consejería académica, no a la mesa interina o no a esta FEWAT que vamos a tener este 2021. Ya, pero ¿eso se elige también ahora? ¿Los consejeros por facultad? Cada facultad tiene sus propios tiempos para elegir a sus consejeros de facultad. Eso es totalmente autónomo. Ya. Y en términos de plazo, ¿nos dijiste cuándo más o menos se cierra el proceso? El más lento va a ser el de la mesa FEWAT. Eso va a concluir, estuvimos calculando, no recuerdo bien en este momento, pero me da mucho la impresión de que termina una semana antes de la elección del rector, si vamos a estar ahí destapando la champaña muy cerca los unos de los otros. Vamos a estar presentando rector y presentando FEWAT, así que si todo sale muy claro. Ya, perfecto. Y porque bueno, entiendo que la CONFECH se ha estado reuniendo de todos modos, sí. Está llamada a participar de la movilización del día viernes, entiendo, ¿no? ¿También? Sí, en esta orgánica extraordinaria que se ha dado desde el año pasado, en que me ha tocado asumir roles que no esperaba realmente, uh-huh. y que por tradición no le corresponden a la consejería, para ser honestos con quienes nos escuchen. Parte de esta pequeña aventura implicó también que participara en ese espacio. Y más aún cuando logramos tener la mesa interina de la que por primera vez la consejería académica es parte con voz y voto. Antes no, la mesa federativa es una y la consejería académica es otro órgano que cumplía otro rol, pero no participaba directamente de las decisiones de la mesa. El año pasado sí, y eso también implicó que me mantuviese dentro de la representación de CONFET. Y en eso también nos hemos estado reuniendo, y cuando tuvimos que renovar las vocerías de la zonal, la FEWAT Valdivia se presentó como vocería, no con ninguna aspiración, la verdad, de lograr ninguna elección, sino más que nada, primero para que las otras candidatas a vocería supieran que también teníamos un proyecto que nos interesaba más que cualquier otra cosa, que ese proyecto se integrara con las otras vocerías, que tenían programas mucho más estructurados que el nuestro. El nuestro era bastante humilde dentro de ello, sobre todo por los tiempos que tuvimos para prepararlo. Y sorpresivamente resultamos electos como una de las vocerías titulares de la zonal. Y eso nos ha permitido, al menos en la zonal, es la única zonal que tiene todas sus vocerías funcionando. Y eso obviamente nos permite un trabajo local bastante importante que de pronto igual nos frustra un poco porque no sentimos el mismo eco del resto.
y particularmente del zonal metro, que es justamente el zonal que más visibilidad tiene. Pero estamos articulándonos como zonal para ejercer la presión y estamos trabajando así con los petitorios del año. Así que, además, tradicionalmente en la región metropolitana la CONFECH tiene más tiranteses políticas, entonces no es tan fácil, digamos, que se resuelvan estas cuestiones, claro. En este tiempo más aún. Y Jorge, ustedes tuvieron elecciones, ¿no? Sí, nosotros las elecciones las tuvimos en octubre del año pasado. Claro. Entonces, la directiva partió este año, en realidad. Partimos en octubre o en noviembre del año pasado, pero claro, nuestra actividad más contundente fue desde enero hasta ahora. Claro. Bueno, es justo el proceso que vive la universidad, y de eso quería comentarles un poco. Esta semana se están inscribiendo las candidaturas a la rectoría. Se entiende que hay expectativa respecto de 5 personas. Pero la verdad, bueno, también eso merece una nota al pie porque o sea, puede estar, somos una comunidad, comillas, pequeña, entonces es mucho más fácil que circule la información, ¿no? Nos enteramos de todo, por así decirlo. Pero llegado el momento, también una candidatura puede decidir no transformarse en tal, suponiendo una serie de relaciones que tienen con otras candidaturas o por el simple hecho de decidirlo, digamos, de tomar la decisión en un momento determinado de no avanzar. Por lo tanto, eso está en suspenso hasta mañana a las 6 de la tarde. Y sí han consultado, y entiendo que ya han presentado ya antecedentes para inscribirse varias de las opciones, y probablemente nosotros ya en la próxima semana, en el transcurso, digo probablemente porque el plazo legal es una semana entera, para que la comisión calificadora pueda mencionar cuáles son las candidaturas aceptadas o aceptables. Más aún si hay que revisar antecedentes de personas que no sean parte de la comunidad universitaria y que quieran ser rectores, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué podría suceder? Entonces vamos a tener recién la otra semana esa oportunidad de conversar un poco más de los ánimos que suponen las candidaturas, si es que son realmente 5. Eso supondría que estamos en un proceso también de participación intensa, ¿no? Y que uno podría esperar que efectivamente la votación aumente, cosa que no es menor, porque en los procesos de elección de rectoría suele suceder que no todos participan, incluso teniendo derecho a voto, en este caso los académicos. Y no participan, bueno, por un montón de razones, ¿no? Y esta vez con un voto electrónico totalmente, probablemente pueda tener que hacerse una campaña especial para poder promover la votación. En eso algo hemos conversado también aquí en los equipos. Van a haber foros, además seguro ustedes van a estar invitados para participar de esos foros como parte de los paneles, consultando, preguntando, debatiendo un poco. Me gustaría saber cómo ven ustedes ese proceso, si lo han conversado, cuál es la expectativa que hay. Se ha hablado de votaciones simbólicas en todos los estamentos, por lo tanto me imagino que hay una expectativa respecto de ello. Hoy se inauguró el año académico en la mañana, con una transmisión especial. En realidad, para este tiempo eso es lo que se puede hacer, y que tuvo la participación de Paulina Astroza, que bueno, es alguien que nos permite entrar en temáticas contingentes, y abordó la situación de la Convención Constitucional, de hecho, en concreto, y hizo algunas otras alusiones bien interesantes, ya lo iremos conversando. Pero además el rector Óscar Balocchi hizo una locución donde se centró básicamente en cómo se retoman las confianzas en una institución que se mira a sí misma en el espejo de la historia. Así que un poco de ello, no sé ustedes si han visto algo, si han comentado, si les han comentado respecto a esta situación. Briosca. No, mira, estamos con respecto a las actividades que hubieron hoy día, lamentablemente a la mayoría de nosotros estamos entrando en ese momento del semestre en que ven a un estudiante estresado, así que por favor abrácenlo y háganle nanay, que ya queremos llorar. Entonces, estas actividades que son bien bonitas, que son las ceremonias en general, hay que sacrificarlas. Yo hoy mismo en esa invitación tenía una prueba, así que lamentablemente no puedo asistir. Pero, por ejemplo, el estamento, a propósito, nada que ver, es que Jorge se va a enterar aquí, es que ayer se me cayó el teléfono al agua, entonces no alcancé.
se me cayó el teléfono al agua, se cayó por un buen periodo de tiempo. Entonces, cero posibilidad de comunicarme con nadie hasta el día que recuperé el chip. Y cuando lo recuperé ya había que venir aquí, así que perdón, Jorge, que te enteres por aquí, pero lo conversamos con el estamento de pregrado, nos pareció súper buena idea reunirse, al estamento le interesa sobremanera que los candidatos y las candidatas estén dispuestas a hablar con el estamento. Ya al menos 2 candidatos, una candidata y un candidato nos han manifestado en pregrado que quieren reunirse con nosotros, y nosotros les dijimos de vuelta que efectivamente el estamento había decidido aceptar la propuesta de CEPUAT. Así que me tocaba avisarte que tenemos que formar un equipo de trabajo porque tenemos más o menos ahí las ideas para los conversatorios, para los debates, para cómo vamos a llevar a cabo esta votación simbólica, porque claramente si hay algo que a este cuerpo actual le importa es que ser partícipe de la elección del gobierno universitario. Es una aspiración que se ha tenido no desde siempre, pero de hace harto rato. Antes no se podía porque habían ciertas cuestiones legales que lo impedían, ¿no? Tuvo que salir una ley a decir que los estudiantes podían ser parte de las votaciones, y eso tampoco hace mucho que ocurrió. Entonces, claramente cuando esto ocurrió, ahí empiezan las primeras tratativas. Y para nosotros como estamento este momento es un momento crítico en el buen sentido de la palabra, es un momento para definir cómo se abren estos espacios. Entonces vamos a estar ahí súper atentos, y de hecho queremos ahí conformar luego con Jorge un buen equipo de trabajo que vaya en esa dirección, porque pues tengamos la oportunidad de conocer a las y los candidatos y candidatas y de que vean sus propuestas y cómo estas propuestas que ellos tienen que organizar se hacen cargo de las demandas que las y los estudiantes tienen. O sea, sería en conjunto. Sí. Mira qué bien, ¿eh? Y sería posibilidad de debate, además de la votación simbólica. En principio nosotros no lo aspirábamos tan grande, sino en principio así como que la idea es un conversatorio, pero como la cuestión es que todavía lo tenemos que conversar con Jorge, ahí tenemos que ver, porque obviamente entre las bases sí salió la posibilidad de que se hiciese un debate y si podíamos participar de ese debate, pero claramente hay que ir un paso a la vez, ¿no? Hay que saber caminar primero para correr después. Jorge Yarse. Sí, bueno, eso, Víctor, lo que plantea Briach, que igual lo habíamos conversado un poquito antes, estaba planteado pero no estaba decidido, sí. Pero era, bueno, no sé si esperábamos lógico entender eso, o sea, el estamento estudiantil tiene que actuar en bloque, o sea, no somos todos estudiantes, ya sea de posgrado o de pregrado de la universidad, y era súper interesante que independiente de que podamos tener algunas diferencias en los tipos de necesidades, que actuemos como un solo bloque y que respondamos también en el sentido de lo que demandemos de nuestra universidad, tanto en este caso como incluso como clientes, si lo vemos desde el paradigma que no nos gusta mucho, ¿cierto?, del capitalismo, somos a quien se debe la universidad desde el punto de vista de los servicios que entrega. Entonces, claro, desde esa perspectiva somos lo mismo, o sea, somos quienes aportamos a la universidad con los recursos y de alguna u otra manera tienen que responder las rectorías a sus clientes. Es feo que lo diga así, pero ese es el formato estamental en el cual estamos. Sin embargo, lo que nos atrae a todos es y lo conversamos también después del programa anterior, la semana pasada, de hecho, con Berioska, es aportar. Es convertirnos en un aporte no solo para las candidaturas, no sé, sino más bien para el diálogo, para esta generación de ideas en conjunto con la futura rectoría. Hablamos de varias cosas que claro, las iremos, en este equipo que vamos a formar ahora, las iremos madurando en el proceso, pero básicamente eso, queremos convertirnos como estamento estudiantil, como estudiantes de manera individual, en un aporte para la universidad, y ojalá nos consideren a la hora de desarrollar las políticas universitarias que sean, no sé si propuestas o de frentón ya un plan de gestión para una rectoría de los próximos, no sé, pues depende si se repiten el plato, cuántos son, 4 u 8 años. Entonces, eso es lo que esperamos, es actuar unidos para ¿cómo se llama? No solo sumar fuerzas, sino que de verdad, y yo creo que también eso es lo que nos mueve a todos, por lo que conversamos con Berioska,
aportar. Es lo que tenemos que hacernos parte de. O sea, hoy día estamos invitando en nuestra sociedad lo mismo, hagámonos parte de los problemas. Entonces, eso es lo que yo creo que esperamos de fondo, sin ser majadero, pero en fondo aportar. Sí, claro, y además que hay una cierta expectativa. Tú bien mencionabas esto del tema nacional. Es difícil entrar en esas temáticas que por lo demás en este tiempo están bien complejas, pero si uno mira el escenario nacional, las universidades son un espacio donde efectivamente siempre hay debate respecto intenso, ¿no? Sin embargo, en esta etapa ha sido muy difícil básicamente por la pandemia, ¿no? Porque la presencialidad en las universidades es parte esencial prácticamente del debate. Y sin embargo, algo ha habido. Yo diría que no es que se haya desaparecido, pero falta algo. Falta eso, digamos, ¿no? Porque a nivel nacional también en la Convención Constitucional se va a tener que hablar de la educación superior. Hay una ley orgánica, hay normativa en prácticamente todos los ámbitos. Está el sistema de acreditación, de calidad, la normativa nacional aborda prácticamente todos los ámbitos donde se da la vida académica y la vida de las universidades, estatales, no estatales, privadas. En cambio, pareciera que siempre se está al debe. O sea, toda la discusión, yo veía, por ejemplo, los antecedentes del Tribunal Constitucional, cuando el Tribunal Constitucional discutió la ley, la reforma de la educación gratuita, votó en contra. Y eso tiene que ver con el Chile que probablemente, claro, ha cambiado, ¿no? Porque eso fue hace unos años, antes incluso del estallido social. Pero eso habla de que tradicionalmente la educación superior es algo que está ahí permanentemente en debate y nunca tiene una sola visión, o nunca hay un acuerdo total o ampliamente mayoritario respecto de cómo llevar adelante los objetivos más trascendentales, porque uno puede estar de acuerdo en que haya educación gratuita, pública, de calidad, ya, ¿y cómo? Digamos? Y ahí viene todo el problema. La discusión incluso presupuestaria es muy dura todos los años en el Parlamento chileno. Entonces ahí es donde se necesitan universidades, comunidades académicas muy vivas, rectorías que asuman roles públicos, ¿no?, en el debate, que no se casen, por así decirlo, con un solo lado o con alguna idea preconcebida respecto al sistema universitario que va cambiando. Y además se necesita fundamentalmente a los estudiantes, ¿no? O sea, parece que estamos ahí de nuevo. No es que hayamos retrocedido, pero de nuevo estamos pendientes de qué va a pasar con las universidades a propósito de lo que significó la pandemia, que es esto de volver atrás en muchos aspectos que nosotros ya íbamos avanzando. No sé cómo lo ven, Briosca. Sí, de hecho lo discutíamos la semana pasada con Miguel. Mira. Tuvimos ahí nuestro roce con ciertas cosas que dijimos, pero en general sí. Yo más allá de que siga, y la verdad es que es una conversación circular, porque todas estas conversaciones o todas estas demandas históricas o todo lo que está entendido en nuestra Constitución como bienes de consumo, pero que muchas de nosotras entendemos como bienes prestacionales o como servicios sociales, salen a flote cada vez que aparece esta especie de cuco de Dios vengador que es el TC, y que parece que siempre viniera ahí a respaldar como un Capitán América, pero a la mala, que viene a respaldar al presidente. Entonces esta semana, claro que el TC fue una figura preponderante y fue una figura que además quebró todo lo que se esperaba. Uno estaba acostumbrado a que este TC fuera una tercera cámara, sí, pero de cierto sector político, y que de pronto no pasara eso. Yo creo que es algo muy parecido a lo que ocurrió cuando se aprobó, por ejemplo, la cuestión del aborto en las 3 causales, que nadie lo esperaba que ocurriera y fue igual. Entonces, esta figura del TC y todas estas discusiones más críticas vuelven a la palestra. Y pareciera de pronto que somos como un disco rayado, pero es que de verdad es necesario repetirlo, porque estamos en un momento en que tenemos que mirar todas estas demandas históricas, y en esas demandas históricas coincide y confluyen
con estas elecciones que estamos teniendo, tanto de representantes estudiantiles en el caso de pregrado, como en representantes de rectoría, como en representantes de constituyentes. Hay como una especie de un eslabón, de una cadena en que todos los eslabones están confluyendo a esta discusión central. Y en esta discusión central y en el momento en que Chile está viviendo, no da lo mismo quién está al frente de la rectoría de nuestra casa de estudio. Estamos las universidades como la nuestra están en un punto crítico. Hay que recordar que hay una ley que reduce dramáticamente el presupuesto de las universidades privadas, pero con servicio público como la nuestra, y que esos recursos no son que uno dijese, no sé, ya, le vamos a reducir estos impuestos, estos dineros a estas universidades porque los vamos a ocupar, no sé, te invento, ya en jardines infantiles, en un hospital, no sé. No, o se van a universidades que lucran, como estos holding, como lo que era el Laureate International que tenía a la administración de la Universidad de las Américas, y yo recuerdo patentemente que la representante de la Universidad de las Américas en la Confet nos decía, oye, contratan un profesor para que haga clase en 4 sedes, porque se ahorran, o sea, cada sede tendría que tener su propio profesor, pero como está esta pandemia, en vez de contratar los 4 profesores, reducen el personal y tienen a 1 para 4. Entonces, y ahí venía la discusión que teníamos con Miguel la semana pasada, que efectivamente hemos avanzado en lo que es acceder a la educación superior. Pero ahora viene la siguiente cuestión, pues. Todos estamos accediendo a la misma calidad de educación, y ahí es donde se producen lo que él decía y que es cierto. Que ciertas élites están recibiendo una mejor educación, no tanto porque accedas o no accedas a la universidad, porque hoy por hoy existen las becas, existen las universidades estatales y todo, pero finalmente lo que hace la diferencia es el colegio donde estudiaste. Y obviamente si tú estudiaste en un liceo con números, como yo por ejemplo, no vas a tener las mismas oportunidades, o vaya que te va a costar, versus el cabro que viene del nido de águila. Entonces yo siento que sí habíamos avanzado, no dije que lo hubiéramos logrado, pero que habíamos avanzado, pero ahora no solo que vamos a retroceder en eso, o sea, no solo que estamos perdiendo el paso de discutir qué tipo de educación queremos, sino que además vamos a retroceder a lo que era antes, a que un porcentaje importante de la sociedad que estaba al menos teniendo la oportunidad, ahora de nuevo no la va a tener, porque va a tener que dejar de lado sus posibilidades de estudiar, porque pertenecía a cierto sector que tenía protegido el acceso, y que teniendo protegido ese acceso igual no va a entrar, porque entre entrar a la universidad, porque no es solo entrar, no es solo tener el cupo, no, claro. Hay que tener los materiales, hay que tener la comida, y si te tienes que cambiar de ciudad tienes que tener para gastar en el hospedaje, y entre eso y ponerte a trabajar para que a tu familia le alcance. Entonces todas estas discusiones se vuelven súper importantes en este momento, y ahí es cuando el rector, y con esto cierro, ahí es cuando la figura del rector o rectora que está al frente y que deje de como caminar al lado de estas demandas y camine al frente y las visibilice en espacios tan importantes como el G9 y el CRUCH, es algo que nosotros esperamos haga la diferencia. Y ahí están nuestras expectativas. Claro, ese es el punto, yo creo, claro, está muy claro eso, además que este es el momento, porque el momento después de la elección de rector-rectora es un momento en que tienes que sentarte a pensar un poco más en términos prácticos todo, ¿no? Y obviamente organizar muchas otras cosas que están en el ámbito del gobierno universitario, pero los estamentos allí además pondrán otros temas en la mesa que tienen que ver con la vida cotidiana de los estamentos. Pero estos asuntos debieran ser parte de las campañas, o por lo menos debieran ser parte de un tiempo pre-elecciones en que tú puedes decir, mira, en realidad aquí hay que entrar en ciertas cuestiones que después pueden ser críticas, ¿no? O pueden ser relevantes para un periodo determinado. Está subiendo el precio del cobre, qué sé yo, no sé, ya. ¿Qué va a pasar con eso, digamos, en el país? O sea, en el país hay algunos debates que empiezan a hablar de esto, digamos, no digo de las universidades, digo de los modelos de desarrollo, de qué rol cumple la educación, y los nuevos candidatos a la presidencia de la República probablemente lo primero que debieran hacer es decir
cómo se viene ese debate para el futuro del país, digamos. O sea, las universidades ahí, ¿qué rol van a cumplir? ¿O van a ser nuevamente las que provean profesionales para el mercado laboral solamente, ¿no? Ahí hay modelos distintos, claramente, Jorge. Eso es lo fundamental y tiene que ver con lo mismo que decía para continuar la idea de Viroshka, o sea, no continuar su idea, pero recoger su idea y aportar en ese sentido, que claro que los rectores tienen que ir ahí al frente en esa demanda, o sea, una rectoría que sea capaz esto es hipotético, que sea capaz de levantar la voz desde el mundo universitario, haciendo demandas como, por ejemplo, se planteó hace algunas semanas que el TC sea constituido justamente por los espacios universitarios, que sean los profesores de derecho constitucional, claro, quienes conforman un tribunal constitucional, porque sin duda, y yo también la semana pasada creo, me puse a revisar, por ejemplo, los fallos del tribunal constitucional sin tener idea de nada, pero claro, habían fallos de todo tipo, desde un, ¿cómo se llama?, un cabro que lo tomaron preso en la revuelta y el TC declaró inconstitucional su proceso y lo liberaron. Y también hay otras cosas burdas que ya conocemos, pero eso mismo exige que las universidades vuelvan a tener un rol preponderante en la política. Y para eso necesitamos una rectoría, para decirlo de alguna manera, que haga proselitismo universitario, que vuelva a poner el mundo de la universidad en el contexto de su participación política, donde, como decía también Viroshka, no solo terminen formando, o no, lo decías tú, Víctor, no me acuerdo, termine formando capital de trabajo para las empresas, sino que forme masa política para contribuir desde la política a un país, que eso es lo que nos está faltando, que los que, bueno, yo milito en un partido político, pero quienes hacemos política somos tan pocos que incluso en el partido político tratamos de hacer algo y terminamos haciendo nada. Y es justamente por lo mismo, porque no hay nadie más. Pues si en el fondo, y más encima en la interna, uno tiene que competir con otro tipo de males, pero es eso, o sea, como también Víctor Miguel lo decía la semana pasada, cómo hacían activismo político las representaciones estudiantiles. Claro, lo han hecho desde la independencia, en particular los estudiantes de pregrado desde la independencia, pero ¿por qué no lo hacemos desde este espíritu político universitario como un global, como un colectivo universitario que es capaz de reunirse no solo para levantar las demandas digámoslo de una manera, del partido que representan en caso de tener representación política, sino que del colectivo universitario, de lo que cada uno de los estudiantes, junto con los docentes, junto con los distintos estamentos, proponen también para un país desde la perspectiva de donde se supone, entendemos que está también el pensamiento. El origen de la investigación, los grandes pensadores son los docentes de nuestro país. Y claro, nunca tuvimos la oportunidad de conocer una universidad activa, porque nacimos, ¿cierto?, en la dictadura y después nunca hemos recuperado eso. Probablemente antes la universidad sí tenía un rol más importante en ese ámbito, y si uno va a otros lados, claro, las universidades también juegan un rol en ese ámbito. Y sin duda, de nuevo, vamos a volver ahí a lo mismo. ¿Por qué no ponemos eso también en los estatutos? Que sea parte de la declaración de la universidad, hacer, como les digo, para que no decir proselitismo político, para hacer proselitismo universitario. Sí, todo ello puede suceder además, porque efectivamente uno puede decir, mira, yo creo que es relevante algo que tú decías en términos de históricos, probablemente no hay un modelo de universidad en Chile que no esté cambiando permanentemente, por lo menos desde los años 90 en la postdictadura. O sea, va cambiando básicamente porque van cambiando las reglas del juego, por así decirlo, las reglas del juego social e incluso económicas, que todos sabemos han cambiado poco, pero han cambiado. Y los modelos sucesivamente han ido cambiando. O sea, yo le escuchaba ayer al senador Alfonso Urresti en la televisión, estuvo en un horario estelar, además invitado en una conversación, y él decía una cuestión que yo nunca lo había escuchado, por lo menos de él. Decía, la política de concesiones funcionó en un momento determinado para cumplir cierto objetivo, que tenía que ver con acceso a determinados productos de infraestructura, básicamente. Pero ya es inviable hoy en día pensar en que la política de concesiones siga funcionando como funcionó. ¡Wow! O sea, este país le pasó décadas para ir resolviendo cuestiones mínimas como esas que obviamente necesitas probarlas
o tener ciertas evidencias y para poder llegar a un acuerdo. Ahora, lo que viene respecto, por ejemplo, de este tema, probablemente tenga un actor aquí del que nunca hablamos, que es el Ministerio de Ciencia. O sea, el Ministerio de Ciencia está recién empezando a caminar respecto de estas cuestiones. Y el día de mañana vamos a necesitar fundamentalmente dialogar con un... Y ahí, por ejemplo, o sea, nuestras viejas Confesh, porque yo también anduve metido en eso, eran totalmente distintas. O sea, no teníamos una política de ciencia o para la ciencia. Y eso yo creo que ha ido cambiando, porque los estudiantes de posgrado hoy en día en el país evidentemente tienen una opinión al respecto. Y probablemente los estudiantes de pregrado también la están teniendo porque la están viendo directamente en el mundo globalizado, ¿no? Cuáles son las necesidades concretas y el aporte fundamental que puede terminar haciendo un ministerio de esas características. Nos quedan unos minutitos, aprovechemos de... Quería preguntarles eso más por curiosidad, porque me parece que es uno de los temas que va a empezar a aparecer y seguro que va a aparecer en las campañas también a la rectoría, sobre el tema del sistema de ciencia en Chile y el ministerio. Berioska. Hoy es que, bueno, cuando uno empieza a mirar todas las deudas culturales que tiene el Estado, bueno, no sabemos si reír o llorar, como decimos comúnmente. La ciencia se suma a eso, porque yo creo que uno de los momentos más críticos el año pasado es este recorte a los proyectos de estudio científicos, a los posgrados, a los magísteres, a las investigaciones. Lo decíamos también la semana pasada, y es importante volver a decirlo, qué insólito que el gobierno coreano esté invirtiendo en las alpacas y la enzima que tienen para el COVID, y que el propio gobierno no le crea al estudio. Entonces, cuando tu propio gobierno, o sea, distinto sería que el gobierno hubiera dicho, oye, hicimos el convenio, no sé, con Corea, con China, con Alemania, porque le creemos a la cuestión, pero o sea, la comparación es, quizás nadie la ve, pero yo sí, es como la Gabriela Mistral, pues, que se ganó el Nobel primero, pero nadie la consideraba nada. La mujer salió, se hizo famosísima por fuera, y el día de hoy ocupa un lugar tan minúsculo dentro de nuestra historia, y sobre todo nuestra historia educacional, y parece que a la ciencia les pasa lo mismo, que el Estado siempre llega tarde y que es reactivo. Y el Estado y el que sea presidente y lo que venga, el que esté por suceder hacia adelante, y lo mismo en este microuniverso que es la universidad, tienen la obligación de ir adelante en estas cuestiones, adelante en estas discusiones, porque de lo contrario nunca vamos a dejar de ser un país de mirada tercermundista. O sea, siempre vamos a estar produciendo material en bruto, materia prima, en este modelo de mercado del que venimos criticando y hablando. Es una cuestión en que la ciencia no puede seguir ocupando esta posición como de hermanito pobre dentro de las políticas estatales. ¿Y quiénes son los primeros llamados a discutir esta cuestión? Por supuesto que los rectores. Entonces, el CRUT, por ejemplo, igual ha hecho cosas, pero muy tibias, pues tampoco puede ser. El CRUT debería haber tenido una voz mucho más campante de todas las universidades. Yo no conozco universidad, por lo menos de las tradicionales, que no haga investigación y a la que no le haya golpeado esta cuestión. Entonces, ese comunicado que salió ahí como que queriendo enojarnos, pero sin desordenarnos mucho, no nos sirve, pues caballero, aquí hay que tomar medidas de verdad más urgentes, y eso finalmente es una de las discusiones que tienen que darse. Yo justamente por una cuestión nada que ver estaba revisando el material del Aprobemos Dignidad cuando estábamos en el plebiscito de la prueba, y ahí había una cápsula súper linda que hablaba de cómo el compromiso científico tiene que ir de la mano con el compromiso ecosistémico, y cómo la ciencia que hemos dejado de lado ha sido invisibilizada, por ejemplo, para las zonas de sacrificio como las que hemos visto en la quinta región. La ciencia no puede seguir estando atrás, no puede andar mendigando. La ciencia es lo que probablemente en los próximos años haga la diferencia entre que vivamos y sobrevivamos. Uh-huh. Pero eso lo tienen que recoger el guante ahora.
Y en este microuniverso lo tiene que recoger el candidato o candidata a rectoría, porque si no, le va a pasar como siempre, que va a llegar tarde a la educación y va a llegar mal. Berríos Calescus, representante estudiantil de pregrado ante el Consejo Académico de la Universidad. Juan Ayarse, representante de los estudiantes de posgrado. Jorge, terminemos en realidad contigo. Sí, mira, Chuta, lo que dijo Berriosca es sin duda lo que necesitamos, pero permítanme aportar con una nube negra, ¿cierto? Es difícil, ojalá sea así, ojalá la generación a ver, pensemos sin castigar a nadie, los rectores o los potenciales rectores, ¿cuál será su promedio de edad? ¿Más de 60 o más de 50? ¿Entre 50 y 70? Entonces estamos hablando, y discúlpenme que sea tan crudo, de una generación castrada políticamente, o sea, una generación que vivió la persecución, si es que no en carne propia, la vivió viéndola en la calle. Entonces siento que mucho de ese espíritu de construir desde la política puede que lo tengan perdido, y espero que este nuevo aire que ha representado que ha encontrado nuestra sociedad desde el año 2005, si no me equivoco, ¿cierto?, la Revolución Pingüina, y después ir avanzando en las etapas hasta llegar hoy día hasta un cambio de la Constitución, haya despertado en esa generación, que es la generación que está en esos espacios que hoy día requerimos, que tengan un activismo mucho más directo y más representativo también de la realidad en la que estamos. Haga lo que plantea Berriosca, y de nuevo no puede ser más claro su metáfora de ir adelante con nosotros. O sea, claro, no vamos a estar siempre protestando, nadie quiere salir a protestar por protestar. Si el tema es que lleven o la pancarta, ¿cierto?, o lleven el mensaje a donde tienen que darlo. No basta también no puede ser más claro de lo que dijo Berriosca, no basta con un comunicado diciendo, nos quitaron el 50% de la leche. A una guagua le quitan la mitad de la mamadera y ya quedan conforme al final, pues, y no lo hace con un papelito o levantando la mano pidiendo más. Entonces fue muy duro. Probablemente les dijeron algo. Hay que reconocer que a final de año gran parte de esa plata se reintegró, pero a través de otra plataforma, ¿cierto? Entonces, pucha, qué lindo que sería, es para no decirlo tan negro, qué lindo que sería que en las rectorías de este país, no solo en la nuestra, y ojalá que sea la nuestra la pionera, lo dijimos en varias cosas, nuestra universidad en varias cosas es pionera en este país. Nosotros somos el único estamento de posgrado que tiene representación en el Consejo Académico en Chile. Entonces, habla bien de nuestra universidad ese pequeño detalle. ¿Y por qué no soñar en que también vamos a innovar en este nuevo proceso, siendo una de las pocas universidades que hace, ya no sé si lo acuñamos, pero proselitismo universitario en base a sus compromisos desde la rectoría? Jorge Ollarse, representante de estudiantes de posgrado, y Berríos Calescus, representante de pregrado en el Consejo Académico. Muchas gracias por acompañarnos. La próxima semana vamos a tener novedades, seguro. Vamos a tener ya probablemente las candidaturas oficializadas o en curso de oficialización. Nos veremos. Que estén muy bien. Chau. Mándanos por chat los 5 nombres. Sí, sóplanos por ahí. Bueno, nos vemos. Chao. Un abrazo. En Radio Universidad Austral de Chile hemos presentado República de los Ríos. Construyendo educación superior desde las comunidades del sur austral. La Universidad Austral de Chile contribuye a la descentralización y acceso a la educación